Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. En una entrevista con Sweden Rock Magazine, Martin Persner, mejor conocido como Omega, ex miembro de Ghost, habló sobre su pasado en la banda, su relación con Tobias Forge y sobre el Ghost actual. A continuación te cuento un resumen con lo más relevante. Sobre su salida de Ghost dijo: después de 6 o 7 años de intenso y jodido trabajo, se cansan el uno del otro de una manera que podría ser inimaginable para alguien que no ha experimentado ese tipo de relación. No era solo Tobias, eran todos los unos contra los otros. Te sientas en un autobús turístico y no sientes que sean vacaciones o algo divertido, pero así es la vida. Lo veo como un matrimonio. Pregúntale a cualquiera, deje que un compañero se mude a su sala de estar y vivan juntos en la misma habitación durante 2 años. Suceden muchas cosas en sus personalidades, y aunque éramos anónimos, obtuvieron un impulso de autoestima que algunos de nosotros nunca tuvimos. Fue turbulento, pero también divertido y hermoso. No sucedía nada dramático, nadie consumía más drogas que nadie. Tobias y yo pensamos buenas cosas el uno del otro, y puedo decir lo mismo del resto de los miembros de la banda. Pero la gente no necesita saberlo todo. Es tan extraño, como que yo hablé de mi ex al periódico. Quizás si viviera en Hollywood, pero ahora vivo en Linköping. Sobre su relación con Tobias Forge le preguntaron: ¿tienes contacto con Tobias hoy? ¿Alguna vez te reconciliarías? Él dijo: estrictamente comercial. Definitivamente lo creo. A veces solo tienes que tener algo de tiempo separados. No veo ninguna razón por la que no deberíamos. Lo veo de esa manera con todos los muchachos involucrados. Es un poco como haber roto con tu novia. Puede ser difícil verla con un chico nuevo y tienes que cuidarte. Nunca sentí la necesidad de contarle esto a la gente. Creo que solo hace más daño. Entiendo que la gente quiera saber, pero es divertido. La gente cree que es anónimo por el tiempo que sea y luego quiere saber las cosas más íntimas. Sobre el famoso símbolo de Omega comentó: lo de Omega no tiene nada que ver con Ghost para mí, lo tengo en el hombro. Teníamos 5 símbolos para distinguir los disfraces y yo tenía uno pegado a una de mis guitarras. Como no teníamos nombres, la gente empezó a llamarnos así. Cuando pienso en mi tiempo con la banda, son muchos años de grandes cosas. Estar de gira no es bueno si no estás bien o sientes nostalgia, pero en general fue fantástico. Nos divertimos mucho y fue genial y nuevo para todos. Aprendimos cosas todos los días. Lo tomamos muy en serio. Fuimos inteligentes y estratégicos y no hicimos fiestas. Si hubiéramos tenido 20 años no hubiera funcionado. Para mí es un periodo importante. Finalmente le preguntaron: ¿cuán diferentes hubieran sido los primeros 3 álbumes de Ghost sin ti? Martin responde: no me voy a pisotear, pero tampoco me voy a poner en algún pedestal de fantasía. La banda, la idea y el concepto fueron iniciados por Tobias Forge y Gustav Lindström. Eso es todo. 5 tipos no se despiertan el mismo día y tienen la misma idea. Él es el visionario principal, no hay duda de eso. Empezó Ghost y ha escrito opus epónimos más o menos solo. Para el próximo álbum habíamos formado una banda a su alrededor. Todavía era su banda. Todos entendieron que él era el jefe, pero los músicos se convirtieron en más o menos colaboradores. Se me ocurrieron ideas de canciones, ideas de cómo deberíamos lucir, portadas de álbumes y conceptos. Tobias era condenadamente inteligente. Entendió que si era algo bueno, no importaba quién hacía las cosas. Pero no había nadie con mandato para ocupar su lugar. Infest y Summum habría sido un poco diferente, pero no tanto. Algunas personas dicen que cuando los viejos miembros se fueron, la banda murió. Eso no es cierto. Creo que los músicos han jugado un papel importante en vivo, pero en la composición de canciones no lo creo. Es realmente difícil decir qué impacto ha tenido alguien, pero si has estado allí, has estado allí. En Impera toca la batería Hux Netherman, y escuché que no es Ludwig Kemper quien toca en Opus, Meliora y Prickle.
Axel tiene su estilo y Martin, que tocaba la batería en vivo, también tiene el suyo. Aparte de eso, no hay diferencias tan grandes. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en español.